la novela nueva de la escritora, sigui el camí d'Ecro pel Mediterráneo y la península ibérica na dómina de la revolución neolítica, guiao pola diosa madre. Madrebona es el número 12 ya de las novelas y es una novela histórica, esta vez sacada con Penguin, con Roca Penguin, y que se sitúa en un periodo totalmente desconocido, que por eso lo hace tan atractivo, que lle hace 4.500 años, o sea, 4.500 años antes de Cristo, 6.500 años antes del presente. Y transcurre entre el mar Mediterráneo e Iberia, en ese momento donde se está produciendo una de las revoluciones, yo creo, que marcaron más nuestro destino, como ya la revolución neolítica, la agricultura, la domesticación de animales. Yo creo que, quitando la revolución industrial, probablemente sea uno de los momentos más rompedores de la historia. Y es la historia de vida de un guaje que nace en Creta, que por circunstancias tremebundes, porque hay una invasión de pueblos indoeuropeos y a la vez se produce un terremoto, acaba perdiendo toda la familia en un naufragio, siendo secuestrado, convertido en esclavo para los marinos cananeos, y ahí inicia todo un periplo del que saldrá o no. Y que lo acabará trayendo a Iberia. Y luego ya en Iberia, en busca de aquella diosa de sus orígenes que él creía perdidos, acabará llegando, siguiendo el Río Grande, acabará llegando a Madrebona, Asturias. Hay que tener en cuenta que el neolítico está desarrollándose al otro extremo del Mediterráneo, y aquí en Asturias está sucediendo una efervescencia total de acontecimientos, porque por un lado tenemos en Madrebona, que hay una playa de Perlora, la playa de Carranques, al lado de la de Carranques, tenemos los últimos cazadores recolectores que todavía están manejando el pico asturiense, el epipaleolítico. Aquí donde estamos ubicados empieza a ver ya los dólmenes y los túmulos, aparecen los que en la novela son los áricos, que son pastores que ya tienen otra forma de organización social, cultural, religiosa. Eso va a producir una convulsión en el entorno, va a haber enfrentamientos sangrientos, guerras, y va a jugar un papel muy importante en las minas de Teseo, en el Aramu, porque será de donde saquen el cobre precisamente para las batallas, porque estamos en el Calcolítico, en la edad del cobre precisamente. Yo creo que si hubiera que empezar un momento tiene que ser cuando el mono baja del árbol. Y ni siquiera el sexo está asociado con la reproducción. Entonces, el papel de la mujer, que es la que pare esa reproducción, y es lo que genera que las primeras figuras sean los dioses, la diosa madre, la Pachamama, en todas las culturas es siempre lo mismo, ¿no? En las cueves tenemos les vulves, les venusas teatopigies. Entonces, Madrebona conserva los últimos vestigios de la diosa que también se adoraba en Creta, de ahí el vínculo que une a Ecro con Madrebona. Y Madrebona y el nombre de la playa, Madrebona y el nombre de la tribu, Madrebona y el nombre que adopta siempre por defecto la jefa o la chamana de la tribu, y Madrebona y el nombre que la diosa adopta en Asturias también en ese momento. El
hecho de que la población se asiente, claro, va a producir un cambio radical en las costumbres, en la religión, en la cultura, en todo, y la aparición, evidentemente, de nuevos dioses. Entonces, en este momento vamos a asistir a una confrontación, en Asturias va a ser bélica y dramática, pero también lo hubo en Creta, porque hay que tener en cuenta que la historia no sigue una línea recta, no sucede lo mismo en todos los lados. Hoy todavía tenemos las comunidades indígenas mayas y el tecnológico Japón, ¿no? Pues en este momento sucede igual, lo que pasa es que eso va a provocar realmente unos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la propiedad privada, el dominio de la tierra, la esclavitud de unos sobre otros para poder producir más, y bueno, pues todo esto empieza a generar ya que el espíritu, digamos, de todos nos necesitamos para la caza desaparece. El origen de la novela viene del año 79, cuando los exámenes eran a una sola carta en junio, y entonces Fortea, el difunto profesor Fortea, puso una pregunta que venía a ser: ¿cómo es posible que encontremos un resto de cerámica neolítica en un yacimiento sin contaminar del epipaleolítico asturiense? Y entonces, de eso dices tú, y ocurrióseme la figura del bonero, y entonces empecé a desarrollarlo, porque claro, empecé a desarrollarlo al máximo, porque tú imagina que en ese momento no está ni la rueda, ni el carro, ni nada. Entonces estos paisanos que tendrían como 3 dedos de suela en el pie, más todo lo que llevaban encima, ¿cómo es posible que realmente vinieran por mar, por tierra, lo que caminaban, lo que portaban, lo que llevaban de novedades, de inventos, de noticias, de sucesos? Para mí fue siempre una figura que me reportó un sobresaliente entonces, pero sobre todo la que quizá por eso es sobresaliente, y debía una novela. La novela en realidad transcurre en el 4500 a.C., pero podría ser 500 años antes o 500 años después, porque la fecha en realidad ya es simbólica y para explicar ese momento de transición. La documentación en este caso, claro, no llega como si te vas al siglo XVIII. Al siglo XVIII tienes arte, tienes literatura, tienes pintura, ya lo tienes todo para ir a lo que se produce en la época. Y en este momento lo que sucede es que la arqueología está dándonos continuas sorpresas, pero continuas. Ya ves que ahora, por ejemplo, el cobre de las minas de Teseo apareció en Escandinavia. Siempre pensamos que nadie se movía, pero lo cierto es que la siente está en continuo movimiento, en continuo movimiento, en continuo movimiento. Y ese continuo movimiento van llevando, seguramente, quien llevó ese cobre fue un bonero, no sería Ecro, pero sería otro de los que estaban en Cala Abierta. Y esto yo era lo que quería reflejar, y lo que realmente cada vez que me ponía, la historia iba para atrás. De hecho, yo tengo miedo que dentro de 10 años todo esto ya haya quedado, no haya sido en el 4500, sino mucho más atrás incluso. Y una novela histórica, pero sobre todo una novela de aventuras y una novela de la vida real, donde hay amor, donde hay amistad, donde hay engaño, odio, traición, todas las pulsiones que llevan moviendo al ser humano desde el principio de los tiempos, ¿no? Los personajes siguen una trayectoria. Puede parecer muy dura y muy cruda, pero hay que tener en cuenta que estamos en un momento donde una astilla clavada puede producirte la muerte por infección, y lo más normal. El alcanzar con vida a los 30 años y un milagro, el vivir 50 y algo que se produce muy pocas veces, ¿no? Y en ese tiempo realmente suceden muchas cosas, y los personajes, yo hay algunos personajes a los que quiero mucho, como Chaca, la niña privada de palabras y sonidos, ¿no? Que es un reto también, o el poner a la loba, o a la diosa que habla, que hablamos de la diosa, pero no dijimos que la diosa tenía voz propia. Yo creo que hay una variedad de personajes que dan muchísima riqueza a la novela.